en los cuales Marielle Pepin-Lealer, que estava naquele entonces em nosso centro, participava ativamente junto com outras colegas. Também se analisou muito os contextos familiares e a participação econômica de seus membros na atividade econômica, a divisão familiar de los trabalhos produtivos e reprodutivos, as formas de convivência familiar, as famílias com jefatura feminina, as visões masculinas e femininas sobre a vida familiar, las familias y las políticas públicas, entre otros. O sea, el tema de la familia, de los hogares, de las unidades domésticas, ha tenido una fuerte tradición como área de estudio. Se privilegiava tanto la familia ou as unidades domésticas, em um primeiro momento, como objeto de estudo, se analisava suas características, sua composição, etc., mas também se analisava as famílias como uma mediação entre os processos macroestruturais e as condutas individuais. Também se enfatizou muito, em algum momento, a família como unidade de análise para estudar processos como a participação de los membros do hogar utilizando taxas a nível agregados, etc. E também forte ênfase, posteriormente, na família como um âmbito de relações de poder, de gênero, de renegação, e, ultimamente, se ha orientado pouco aos estudos de família e políticas de conciliação entre família e trabalho. Também é importante considerar que as teses de doutorado de SES também han tratado de diversas maneiras as questões vinculando família com outros processos. Ha havido estudos sobre família, migração e gênero, as relações de poder em la pareja e os vínculos amorosos, o nível de vida e recursos de los hogares, a cultura e violência intrafamiliar, o contrato conjugal e a negociação do poder na pareja, o embaraço adolescente, a maternidade, o estudo de diferentes gerações de mulheres em contexto familiar, abuelas, madres, nietas. De aí, o grande interesse do SES de organizar uma mesa sobre diferentes aspectos vinculados com os estudos das famílias, tales como o intercâmbio social, família e migração, relações de gênero, famílias políticas de cuidado e aportes da teoria social ao estudo da família. Hemos invitado investigadoras de diferentes instituições, del CIESAS, de la UNAM, del CRIM, de Chile e de Brasil. E também hemos invitado diferentes gerações de investigadoras para ter uma visão mais ampla e completa dos estudos de família em México e em nossa região. O propósito central da mesa é, a partir das discussões de esses diferentes aspectos, plantear novas linhas de investigação. Cada ponente, quero agradecer muito a participação de todas que han aceptado. Cada ponente vai ter 15 minutos para sua exposição, porque queremos abrir a discussão. Vamos começar com Mercedes Gonçalves de la Rocha, que é doutora em Sociologia pela Universidade de Manchester, ha trabalhado temas sobre pobreza, políticas públicas, distribuição de ingresso e vulnerabilidade. Entre suas publicações mais recentes destacam Vulnerability, Household Dynamics and Social Policy Mexico, Pobreza, Transferências Condicionadas e Sociedade, e Transferências e Acesso Efetivo a Programas Sociais em México. Alguns desses trabalhos em coautoria com Agustín Escobar Lapati. Atualmente é professora investigadora do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social em sua unidade Occidente. Muchas gracias, Lana. ¿Puedo tomar yo misma el control de eso? Gracias. Pues muy buenas tardes. Realmente es un placer venir al Colegio de México a celebrar junto con los investigadores del SES el aniversario de esta institución. A todas luces, un aniversario es un festejo, es una celebración, es una fiesta, y estoy muy contenta, Lana, de que me hayas invitado a celebrar contigo particularmente y con todos tus colegas en esta fiesta. Sin duda las instituciones son el producto del trabajo de su gente. Y el SES no puede entenderse sin el trabajo de Orlandina de Oliveira,
sin las colaboraciones del CES con el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, con Brígida García, y por supuesto sin Fernando Cortés, todos ellos grandes, muy queridos amigos míos y del CIESAS en general. Son 40 años del CES los que se están celebrando. El CIESAS precisamente este año está por cumplir, el año que entra está por cumplir también 40 años. Y aunque el CIESAS Occidente es mucho más joven, tenemos apenas 25 años, han sido 25 años de muy cercana y fructífera colaboración con muchos de los investigadores de esta institución. Yo, de hecho, voy a hablar de intercambio social, pero intercambio social vinculado con el trabajo y con la sobrevivencia y la reproducción. Es, de hecho, un trabajo colectivo en donde, además de mí, están dos autoras más, Marta Moreno e Inés Escobar. Marta Moreno es una actuaria experta en análisis estadístico. Inés Escobar es una joven estudiante de antropología social. Es mi hija, además. Trabajó intensamente, se los puedo asegurar. Bueno, realmente este trabajo está basado en uno ligeramente distinto, que se llama Trabajo, Modos de Subsistencia y Vida Social en México, que fue realizado en el marco del proyecto Moving Jobs to the Center Stage in Mexico, The Case Study for the World Development Report 2013 para el Banco Mundial. Esta es una versión distinta con un nuevo, fresco análisis con los mismos materiales. Lana nos pidió a todas nosotras que habláramos muy brevemente sobre cómo llegamos al tema. En este caso, yo estoy hablando de dos temas, el de familia y grupos domésticos, o dos, digamos, instancias, dos espacios sociales, y además el de las redes sociales. Yo realmente empecé a trabajar los temas de familia y grupos domésticos cuando era estudiante de la licenciatura en Antropología Social en la Ibero, que es el tema de los grupos, o sea, los grupos domésticos como espacio de análisis, es un tema muy socorrido en la antropología clásica y también en la no tan clásica. Y realmente, pero empecé a trabajar en los temas de familia como espacios cruciales para la sobrevivencia, cuando realmente me formé como antropóloga en la Ibero, en el marco de una antropología mexicana comprometida con la comprensión y el análisis de la sociedad campesina, en donde la unidad la familiar era al mismo tiempo y era vista como la unidad de producción y consumo, y mucho de la organización social era comprendida a la luz de este enfoque. Después me acerqué más al asunto, a los temas de familia urbana en contextos de pobreza, de trabajo, de familias y trabajadores, no por estudiar la familia en sí misma, sino como parte de un proyecto de investigación que buscaba entender el mercado de trabajo de Guadalajara. Y con ese proyecto, con ese trabajo, realicé mi tesis de doctorado en la Universidad de Manchester bajo la supervisión de Brian Roberts, quien se declaró totalmente ignorante de los temas de familia. Entonces él me decía, vete a la biblioteca y a ver qué encuentras. Y en la biblioteca encontré a dos muy inspiradoras autoras, una de ellas una brasileira que se llama Elizabeth Bilac, con la que actualmente aún sigo teniendo una buena relación de amistad, y el trabajo de la historiadora Tamara Hariben, que realmente fueron muy importantes para mí en mi concepto, en mi forma de conceptualizar la familia y el grupo doméstico como instancias que evolucionan a lo largo del tiempo, del ciclo doméstico, etc. Terminado mi doctorado en 1985, regresé a México y Agustín Escobar y yo, que es mi esposo y compañero, colega en muchos proyectos, tuvimos un felicísimo encuentro con Orlandina y con Humberto Muñoz. Gracias a la colaboración de Harley Browning y muchos colegas nuestros en el Colegio de Jalisco, se hizo una reunión en la que encontramos estos nuevos amigos y colegas que habían hecho los principales trabajos sobre familia y trabajo en México.
Vale decir que en esa época, los jóvenes no lo van a poder creer, pero en esa época no había correo electrónico y era difícil saber qué es lo que se estaba haciendo. Yo estaba en Inglaterra tratando de sacar mis cosas y en ese momento, justo cuando yo estaba en Inglaterra, Orlandina, Brígida y Humberto estaban aquí muy ávidamente trabajando sobre su libro de Hogares y Trabajadores en la Ciudad de México. Después salió el trabajo de familia y trabajo en el Brasil, etcétera. Y a partir de ahí fue que empezó, digamos, una larga y fructífera relación con ellos. Fue la época en la que Orlandina ayer hablaba sobre los talleres del PM. Efectivamente, hace 26 años yo participé con una barriga de este tamaño, embarazada, esperando a Inés, precisamente, a quien amamanté en este sacrosanto espacio, bajo la mirada muy crítica de Mario Ojeda, y empezamos, digamos, a trabajar y a reflexionar sobre el impacto de la crisis en el bienestar, la organización social y la división del trabajo al interior de las familias, pero es una larga historia que no voy a contar. Al intercambio social me acerqué a las redes, a los temas y al fenómeno del aislamiento social, básicamente porque el análisis y la observación de las relaciones sociales es quizás lo que mejor hacemos los antropólogos, o dicho de otra forma, quizás lo único que sabemos hacer bien. Yo fui alumna de Larisa Lomnitz, de la Ibero, que me marcó mucho, de Guillermo de la Peña, de Peter Worsley, y la Escuela de Manchester, que realmente el tema de las redes sociales fue un gran tema. Y a partir de ahí empecé a trabajar estas cuestiones de la confianza, de la reciprocidad y del aislamiento social. Y es interesante que de haber sido considerado por mí como, digamos, a los pobres aislados como deviant cases, como anomalías que se hacían a un lado del patrón, poco a poco, a lo largo del tiempo, se han ido haciendo cada vez más visibles, de tal manera que ahora podemos hablar del aislamiento social como un fenómeno social digno de ser observado. Ya centrada en el trabajo, y son muy pocas láminas, tenemos poco tiempo. Realmente, este trabajo tiene el objetivo de entender la relación entre distintos tipos de empleo y la participación, también distinta, en redes de relaciones sociales. En redes de apoyo. Me pregunto por cuáles son los tipos de empleo que están asociados a vínculos robustos y cuáles son al mismo tiempo los empleos que están asociados a vínculos erosionados, a procesos de aislamiento social. Planteamos como hipótesis, somos 3 autoras, que la precariedad laboral lleva consigo un proceso de erosión de los vínculos sociales y también que las situaciones, condiciones de pobreza son condiciones que hacen a los individuos y a sus familias incapaces de reciprocar, de mantenerse activos en las redes de relaciones sociales, de apoyo y de intercambio. Como decía, estos estudios fueron vistos, o mejor dicho, estos fenómenos fueron vistos por mí a lo largo de mi investigación etnográfica en varios proyectos de investigación a partir de los principios de los 90, pero de haber sido una visibilidad etnográfica, digamos, un tema que era bastante visible a nivel del trabajo de campo etnográfico, de las entrevistas a profundidad, etcétera. No necesariamente era reflejado en las grandes bases de datos. El aislamiento social no tenía, digamos, en la época de Larisa Lomnitz, cómo sobreviven los marginados, cuando yo empecé a trabajar familia, etcétera, no tenía una visibilidad estadística, podríamos decir. Entonces, bueno, yo quise realmente invitar a Marta Moreno. Yo no voy a decir aquí que yo hice el análisis estadístico, porque sé que ninguno de ustedes me lo creería. Pero por eso me alié con esta chica que es actuaria y tiene mente de, ¿no? Como los actuarios, aquí con Rosita tenemos un ejemplo perfecto. Y trabajamos con distintas bases de datos y básicamente me voy a centrar en los resultados que obtuvimos del MOCOSO, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008-2010. Pero también analizamos otras bases de datos, la ENFABU, la ENOE, etcétera.
Esto es un poco, y lo digo con mucha nostalgia, pero también con mucha honestidad. Yo estaba un poco cansada de que mis resultados de investigaciones siempre eran una anécdota, ¿no? Que no podía yo generalizar, porque con mis estudios de caso no podía yo atreverme a decir esto está sucediendo en el país. Ojo, se está produciendo un proceso cada vez más fuerte de aislamiento social. Entonces, bueno, realmente quise, porque además fui viendo que en algunas encuestas, como la que hizo Miguelito Sekeli desde la Subsecretaría de Evaluación y Planeación de la Sede Sol, hace ya varios años, que se llamaba Escuchemos las voces de los pobres o algo así, ahí ya se podía ver hasta cierto punto que el problema del aislamiento social podía tener cierto reflejo en esta encuesta. Entonces, bueno, los resultados realmente son impresionantemente positivos a las hipótesis. Encontramos que, bueno, en primer lugar, que la mayoría de los trabajadores enfrentan condiciones precarias en el empleo, cosa que no es ninguna novedad para ustedes, que los flujos de bienes y servicios y favores se obstruyen en condiciones de pobreza, de bajos ingresos y de precariedad laboral, y que las redes robustas están sobre todo asociadas a los deciles de ingresos más altos, a los trabajadores formales, a los ocupados y a los no indígenas. En cambio, las redes débiles, podríamos llamar, las redes sociales o el acceso a las redes sociales mucho más obstaculizado, es un fenómeno que se encuentra sobre todo entre la población de los deciles de ingresos más bajos, entre los trabajadores informales, entre los desempleados, entre los no ocupados y también entre la población indígena. Ustedes tienen ahí una gráfica que es el resumen del promedio de respuestas afirmativas a las preguntas sobre redes sociales según deciles de ingreso. Son preguntas sobre acceso a redes sociales que incluye el mocoso de la ENIG, y pueden ver cómo es realmente impresionante el hecho de que en los deciles más bajos el acceso a redes sociales es mucho menor que en los deciles más altos. Esta gráfica muestra lo mismo, pero con respecto a las distintas redes sociales. No me voy a detener, porque ya tengo muy poco tiempo, a explicar cada una de las redes, solamente decirles que son preguntas que aluden a la facilidad o dificultad que tienen los individuos de que alguien los ayude en casos de enfermedad, de que les presten dinero en efectivo equivalente a los ingresos del hogar en un mes, etcétera, etcétera. Son, por un lado, ciertos tipos de, digamos, apoyos económicos, y por otro lado otras preguntas aluden más bien a los cuidados, a una economía política de los cuidados, y es muy consistente el resultado que obtuvimos. Rápidamente las conclusiones, bueno, pues el empleo precario y la informalidad y la precariedad está asociada con lo que les digo de acceso muy difícil a las redes sociales. El acceso a las redes sociales es algo que, quiero insistir, no es homogéneo, no es algo natural, no es algo dado, sino es altamente diferencial y está profundamente moldeado por el tipo de empleo que tienen los trabajadores. Hay una relación positiva entre empleo precario y acceso difícil a las redes, y una relación igualmente positiva entre empleo formal, con prestaciones sociales, con protección social y acceso a redes sociales robustas. Lana también nos pidió que hiciéramos un esfuerzo por plantear nuevas líneas. Yo aquí pongo nuevas, pero a lo mejor no tan nuevas, líneas de investigación. No quiero caer en el error de, enfrente de ustedes, decir como nuevo para el futuro algo que a lo mejor ustedes ya hicieron en el pasado, que fue algo que me pasó ayer a mí en una de las mesas, y uno piensa, bueno, ¿fui tan precoz acaso? ¿Que ya se olvidaron que yo hice eso y lo están poniendo como futuro? En fin, yo creo que estos temas son interesantes. A mí, en lo particular, me gustaría seguir trabajando sobre esto. Por un lado, el gran tema de familia y política social, por otro, el gran tema de familia y migración. Vulnerabilidad, bienestar, etcétera, las reorganizaciones familiares, la reorganización de la economía familiar a la luz del hecho
de que las transferencias de los programas sociales y las remesas de la migración internacional parecen ser los dos pilares de las economías familiares, con una pérdida de los ingresos laborales. Los retornos forzados por el lado de la migración, los nuevos arreglos familiares por el lado también de la migración, con los hogares que yo llamo los dona, porque les falta la generación de en medio, porque esa generación de en medio, que es la generación productiva, está trabajando. Y pues es todo. Muchas gracias. Perdón, Lana, por excederme tantitito. Yo me aplaudo. Muchas gracias. Después, en las preguntas, podemos regresar un poco más a las líneas de investigación. Ahora vamos a seguir con Marina Ariza, quien hizo su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Sociológicos. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales. Sus temas de investigación son migración, mercado de trabajo, urbanización, familia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Mercados de Trabajo Secundarios, Inmigración y Servicio Doméstico en Estados Unidos, Vida Familiar Transnacional, Inmigrantes de México y República Dominicana en dos contextos de recepción, y un libro que coordenó conjuntamente con Laura Velasco, que yo recomiendo a todos, que se llama Métodos Cualitativos y su aplicación empírica por los caminos de la investigación sobre migración internacional. Por favor. Muchas gracias. ¿Está bien a esa distancia el micrófono? ¿No hace ruido? Bien. Primero, por supuesto, agradecer la oportunidad de compartir esta fiesta colectiva. Yo soy una de las más beneficiadas de esta institución de diferentes maneras. Tengo una gran deuda y un gran agradecimiento, no solo por los efectos en mi vida profesional, sino sobre todo, y más que nada, por los profundos lazos afectivos que he creado en esta institución, de la cual, en cierto modo, nunca me he ido. Comprendo un poco con la encomienda que se me hizo. Lo que traté de hacer fue realizar un balance, en que me había prometido a mí misma que nunca más iba a hacer estos balances, pero una vez más hacer un balance en este caso en el subcampo de la migración, los estudios de migración y familia, tomando como lapso temporal 2007 hasta 2012, con algún estudio por ahí que se me coló de 2006, y agradezco, dicho sea de paso, a todas las personas a quienes les escribí correo electrónico para obtener las publicaciones recientes, porque realmente hubo muchas publicaciones en 2012 y todas estas personas se dedicaron un momentito a sacar un PDF y mandármelo, cosa que yo agradezco porque sabemos cómo estamos en la vorágine de presión cotidiana. Bien, entonces lo que hice fue eso, recoger la información sobre migración y familia producida en el país, y quiero decirles que es simplemente nacional, aunque hay algunos textos producidos en la Academia Estadounidense, pero publicados en México. Abordar la Academia de Estados Unidos me hubiera totalmente desbordado. Lo que voy a hacer entonces es mostrarles en la presentación la estructura de la siguiente manera. Primero voy a destacar las dimensiones y subdimensiones analíticas que encontré en estos 5 años. Luego voy a ver dentro de cada una de ellas los enfoques, los acercamientos metodológicos y los aportes conceptuales que encontré, con particular atención a la presencia del transnacionalismo como una de las perspectivas que ha cambiado sustancialmente el campo de la migración en los estudios de familia. Luego, en algunos casos voy a hacer alusión a algunos hallazgos relevantes, pero solamente en algunos casos, porque no podría hacerlo todo, pero para que ustedes tengan un tintecito de gusto, ¿no? No solamente la cosa analítica. Voy a tratar de plantear las líneas y desafíos a futuro y voy si me alcanza el tiempo, voy a ver cuál es el lugar del CES en esta breve cronología que les estoy diciendo. En total revisé y prácticamente leí a cabalidad, aunque no totalmente, en todos los casos, 35 textos para esta revisión. Por lo tanto, es un poco apretado, lo que quiero decir es mucho. Voy a obviar algunas cosas en aras de la claridad. Bueno, entonces, ¿qué encuentro yo? Encuentro unas 4 dimensiones importantes que pueden ser agrupadas en tradicionales, en el sentido de vieja tradición dentro del campo, no de fuera de uso, por supuesto, sino de vieja tradición en el campo, y emergentes. Dentro de estas primeras que podemos llamar de vieja tradición en el campo, hoy día podemos decir que migración y género
y roles familiares son una de ellas. En los años 90, cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, el género era una novedad. Hoy día ya es parte establecida del campo y puede decir que es una dimensión analítica tradicional. Y luego tenemos la mucho más antigua de estudio de las estructuras de los hogares y las estrategias familiares, a la que Ana hizo alusión y también hizo alusión Meche. Luego tenemos dos emergentes, claramente emergentes. Una que agrupa los estudios en torno a la migración, la afectividad y las emociones. Y otra que estudia los menores, sobre todo los menores y las condiciones de la segunda generación. He de decirles que es desigual el desarrollo de estas áreas y que las dos primeras se llevan la mayoría, como era de suponerse, y que también es desigual el peso de las disciplinas, y eso va a ser parte del balance que voy a hacer al final. Y sobre todo la antropología lleva el liderazgo, por lo tanto los estudios cualitativos predominan. Eso me obvia decirlo en cada una de las diapositivas. Esas dos cosas son generales, ¿no? Los estudios cualitativos y la antropología llevan el liderazgo, y las dos primeras subdimensiones dentro de las tradicionales, o dimensiones más bien dentro de las tradicionales, son las hegemónicas. Bueno, dentro del primero tema, o dimensión analítica, mejor dicho, migración, género y roles familiares, podemos encontrar dos subdimensiones a su vez, la de migración y género propiamente dicha y la de roles familiares. En la primera no me voy a detener mucho porque es más tradicional, solamente voy a decir que aquí la problemática general sigue siendo las relaciones de autoridad intrafamiliar, el cambio en dichas relaciones. El enfoque predominante, por tanto, es el de empoderamiento, con una excepción, que es el trabajo de Carolina Rosas, un trabajo muy interesante que es excepcional en dos aspectos, tanto por cuanto aborda la masculinidad y desde el enfoque, desde la mirada de las masculinidades hegemónicas y cómo estas masculinidades hegemónicas se ven tensionadas por la migración, como por cuanto la comunidad que ella tomó es una comunidad excepcional, porque es una comunidad en la que empieza la migración. Entonces son esos dos aspectos. Pero aquí hay, por lo tanto, aquí tenemos una línea de continuidad que no me detengo en ella y ustedes pueden ahí un poco ver los spots o puntos que fui rastreando en cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, en esta otra subdimensión dentro de migración y género sí tenemos me voy a detener un poquito más, que la de los roles familiares. Aquí hay una impronta fuerte del transnacionalismo y se estudian la parentalidad, la maternidad, sobre todo la maternidad transnacional, la paternidad. No me quedan 10 minutos, no me digas eso, hija. Y entonces aquí tenemos, sí, algún hallazgo interesante, es la vivencia distinta entre las mujeres y los hombres, la mayor dificultad para la maternidad transnacional que para la paternidad, la conflictividad con la que se vive la maternidad respecto de la paternidad. Me salto un poco lo de la migración y estructura de los hogares, porque es también una tradicional, y solamente voy a decir que estudia la reproducción de los hogares desde dos vertientes. Una que es la socioeconómica, que es la más afín a la demografía, que es la que estudia las condiciones de los hogares, la reproducción, las estrategias, y otra que enfatiza socioculturalmente la pervivencia de la familia mesoamericana, la llamada familia mesoamericana, calificada así por David Robichaud y López Austin. Entonces aquí más bien es la reproducción sociocultural de los valores de esta. Luego tenemos la dimensión analítica de admiración, afectividad y emociones, emergente, fascinante, donde la preocupación es el bienestar emocional de los miembros de la familia, donde emerge la nostalgia como la prototípica emoción de la migración, incluso llamada parte de la afectividad transnacional. Aquí es muy interesante, hay una serie de cosas que luego podemos conversar, y es un campo emergente donde la preocupación es el manejo emocional de la distancia, la ausencia y la ambivalencia que esto creo. En este campo, finalmente, en el campo de la dimensión analítica de menores y migración, tenemos dos subdimensiones de la segunda generación por un lado y los menores no acompañados por el otro. Ese primer subcampo es muy interesante, es el marco analítico es la asimilación, la aculturación, migración y capital humano, y aquí tenemos más estudios cuantitativos y tenemos, normalmente se ve aquí el efecto, lo que se estudia es el efecto de la familia sobre el bienestar en términos de movilidad de los hijos y su capacidad de aculturarse y crecer en esa sociedad. He de decirles que los resultados dicen que tanto en Estados Unidos como en la segunda generación en México, los resultados son desfavorables a la segunda generación, en términos de escolaridad, que es una de las variables que más se estudia. Después les explico por qué. Y finalmente, la subdimensión B, menores, tránsito y movilidad, es una dimensión emergente, fascinante, muy dolorosa por cuanto nos da una fotografía muy triste de la situación de la niñez migrante, donde la familia está más bien por su ausencia que por su presencia, por su omisión que por su
acompañamiento, donde el enfoque analítico es la vulnerabilidad, infancia y derechos, riesgo, donde hay una gran complejidad de la niñez migrante, donde hay niños que son nómadas, niños que son transfronterizos, niños que delinquen, y donde un hallazgo importante es que el fracaso en el intento de cruce de la frontera los conmina a convertirse en parte de la delincuencia que organiza la industria de la migración. Se quedan ahí. Entonces ahí voy a pasar ahora entonces a una cosa un poquito más analítica. ¿Cómo está la familia en cada una de estas dimensiones y subdimensiones? En el caso particular de migración y género, cuando hablamos de autonomía, hablamos de espacios de asimetrías, ¿no? Cuando hablamos de roles, lo que se enfatiza es la familia, la plasticidad de los roles familiares, la flexibilidad, cómo se pueden estirar, cómo se pueden hacer más maleables. Cuando hablamos de la reproducción de los hogares en su dimensión económica, se enfatiza la agencia o la pasividad, como recibe el impacto de las crisis económicas. Cuando hablamos de la dimensión sociocultural, hablamos más bien de la culturalidad y los valores. Cuando hablamos de la migración y la afectividad, lo que se enfatiza es la familia como ámbito de pertenencia, pero también de desajuste y de ambivalencias. Y cuando se habla de los menores, ya sea en la vertiente de la segunda generación, lo que se habla es cómo la familia provee o inhibe la adquisición de recursos que favorecen la inserción de estos jóvenes, o en el caso de los niños migrantes, es la familia por omisión, por ausencia. Entonces, ¿qué encuentro yo como balance general? ¿Me quedan 5 minutos ya o no? Ya se me olvidó la señora aquí. No, te faltan 5 minutos con 23 segundos. Gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como balance general? Temáticamente predomina la dimensión migración y género, como ya les anticipé, en los cuales 19 de las 35 publicaciones revisadas. Sigue la de hogares y reproducción y estrategias. Sí. Luego, metodológicamente, tenemos, ya les dije, la preeminencia de los estudios cualitativos. Disciplinarmente, el liderazgo de la antropología. Los enfoques analíticos tenemos la vigencia desigual del transnacionalismo que permea sobre todo la de los roles y la de la afectividad. Luego tenemos la emergencia de la antropología y la sociología de las emociones. En este campo son enfoques nuevos y muy seductores. Y luego tenemos la permanencia de los viejos que ya les mencioné. En términos de las líneas emergentes, tenemos la migración de retorno, que en el campo particular de la familia hay que estudiar aquí, o lo que se estudia es cómo de problemática es la reinserción del migrante en el espacio familiar. Y les anticipo que es conflictiva, es difícil, es dolorosa, hay mucho dolor, hay mucha ausencia, hay mucho extrañamiento, hay dificultades de adaptación y hay dificultades para resumir los roles. En cuanto a la segunda generación, aquí en el subcampo de la familia es de nuevo estudiar cómo la familia media en el éxito o fracaso social relativo de los jóvenes. En el campo de las migraciones y emociones es más bien la familia, como ya les anticipé, como espacio de afectividad. Luego tenemos más, otro campo es emergente, es el de infancia y migración, donde aquí la niñez y la vulnerabilidad, y en el último, México como país de tránsito de migración, donde la migración centroamericana emerge como una de las líneas emergentes de atención en México, y de cada vez más interés. ¿Qué necesidades tenemos? Profundizar en la heterogeneidad de determinados movimientos migratorios, la migración, y a su vez la complejidad de México como país de inmigración, tránsito e inmigración, y cómo estos escenarios se relacionan con cómo esos escenarios migratorios también tienen diferentes configuraciones familiares. Eso es una ausencia. Necesitamos también conocer más el impacto de la crisis en la familia, en sus diferentes aristas, y reintroducir a la familia en el estudio de la situación de la niñez, porque los menores no acompañados son estudiados al margen de sus familias, aunque se sabe que sus familias tienen muchos problemas, y que ellos no por azar están migrando solos, ¿no? Y los desafíos son ampliar los estudios comparativos y multisituados. Encontré 0 minutos ya. Aquí es que ya me tomó el tiempo. A ver, los desafíos. Ampliar los estudios comparativos y multisituados. Encontré que había un esfuerzo por recabar información en Estados Unidos y acá, pero que era muy desigual. Allá muy esporádica, unos poquitos datitos, y aquí muchísima información. Entonces así no sirve para la investigación. Y fortalecer las bases metodológicas, promover estudios multidisciplinarios. Me salto un poquito esto para llegar a un poco el CES. ¿Cuál es el lugar del CES? Rápidamente para concluir. Hay 7 tesis solamente en el CES, en 40 años sobre migración. De esas, sobre migración en general. De esas 7 tesis, solo 4 son de etnicidad y por lo tanto de migración indígena. La primera de estas tesis fue de
Juan Manuel Valenzuela, que está acá, José Manuel Valenzuela. Entonces, hay 2 de transnacionalismo, 1 de género, 2 solamente de mercado de trabajo. Eso da una idea de una presencia relativamente, para mí, poco importante en el CES. Pero he de decir, para concluir, que a pesar de eso, hay 2 de las últimas tesis que ya se insertan en lo que son los temas novedosos. Una es la tesis del tema de retorno, otra es el esfuerzo de Luciana Gandini, que es un esfuerzo comparativo sistemático internacional sobre la inserción de los migrantes en 2 contextos de recepción. Y finalmente hay una en curso, de la cual soy directora y por eso la conozco, que sí es una tesis directamente sobre familia, porque ninguna de estas tesis aborda directamente la familia, o sea, ninguna. Solamente la tesis actual de Itzel Hernández, que sí trata el problema de la relación entre hijos y padres. Si no me queda, ¿estoy bien, señora? Ojalá, me sobró, pero allá la coordinadora me dice que no. Entonces, es un poco apretada la síntesis, les agradezco su paciencia, pero fueron muchos textos. Creo que esto da un panorama de cuál es la situación de la migración, los estudios, digamos, del subcampo de migración y familia. Creo, y no es que esté sangrando por la herida, que es necesario hacer esfuerzos más interdisciplinarios para que antropología y demografía y sociología hagan un esfuerzo conjunto y tengamos una investigación, digamos, más amplia en su capacidad heurística. Gracias. Muchísimas gracias. Perdona por haber equivocado de papelito. Yo iba a presentar el de 1 minuto y presenté el de 0. Muy bien. Ahora, antes de seguir con nuestra próxima ponente, que é Irene Cacique, quero dizer que a diversidade nesta mesa não só ha sido de instituição e de generações, ha sido de países de pertenência. Temos aqui representada a Venezuela, a México, a Brasil, a República Dominicana e a Argentina e Chile, em certa medida. Agora vamos a seguir com Irene Cacique. Esta no es mi presentación. Ah, ahí está tu presentación. Sí, está. Sí. Sí, pero esta no es la de hoy. Pero ¿ah? No, não cuenta. Mientras tanto, nós podemos dizer que, dada a tradição em el CES de los estudios de família, sí se requiere que as novas gerações sigan nossa tradição. ¿No? Porque los que estudiamos migración, yo había mencionado al inicio a Mariel Pepin Lealer, que está aquí con nosotros, que estudió sobre problemas de grupos domésticos, etc. Também tuvimos em el Centro de Estudos Demográficos e Urbanos naquela época a Mário Margulis e a Rodolfo Turan, que estudaram questões de estratégia de sobrevivência, e assim poderíamos ir mencionando muitos outros. Agora que já temos aqui, já podemos começar. Deja que eu hable de ti, ou seja, No, Irene Cacique é doutora em Sociologia, com especialização em Estudos de Poblação na Universidade de Texas, em Austin. É investigadora regional, investigadora em Centro Regional de Investigações Multidisciplinares, ou seja, o CRIM. Suas principais linhas de investigação são o empoderamento da mulher mexicana, a través de mecanismos como a educação e o trabalho, e a relação entre este processo com o bem-estar da mulher e da família, assim como a violência de gênero contra a mulher. Algumas de suas publicações mais recentes são estudos sobre cultura, gênero e violência contra as mulheres, violência e noviazgo entre os jovens mexicanos e el estudio sobre retratos de la violencia contra las mujeres en México. Todos esses trabalhos han sido en coautoria com Roberto Castro. Eles agora formam um equipo muito forte de estudo da violência. Aqueles que estão interessados, este reporte sobre retratos de la violência está na página web de Mulheres. Eu também recomendo a todos. E, por favor. gracias. Gracias, Lana, por llenar el tiempo mientras cargaba la presentación. Gracias por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Esa foto borrosa que se ve ahí a la izquierda, nada más la puse para contrastar familias nuevas y familias tradicionales.
y el niñito que está sentado enfrente es mi papá. Ok, me voy a ir muy rápido en esta primera parte porque simplemente voy a ir mencionando cambios que han ocurrido desde el punto de vista sociodemográfico en la familia en las últimas décadas y que presumo que todos ya los hemos oído, así que voy rapidito para no dejar de llegar al final. Los cambios que han ocurrido desde la fecundidad en las familias en las últimas décadas han sido, bueno, el retraso en la edad del primer hijo, la disminución de la fecundidad que implica un menor número de hijos usualmente y una disminución además del tamaño de la familia y un aumento de parejas sin hijos que nos está señalando también una relativa pérdida de la centralidad de la maternidad. En términos de la nupcialidad y la familia, hemos registrado cambios en torno al incremento ligero de la edad del matrimonio, un incremento de las uniones libres, un lento pero sostenido incremento de las separaciones y divorcios, un aumento de las mujeres y hombres que optan por la soltería, pérdida relativa en esos términos de la importancia del matrimonio, todavía bastante pequeña, incremento de familias monoparentales, incremento de hogares con jefatura femenina como parte de estos hogares monoparentales, de hecho son la mayoría de los hogares monoparentales, y una lenta apertura a nuevos tipos de pareja que realmente es muy lenta. Cambios desde la perspectiva de la transición a la vida adulta y el envejecimiento de los individuos, hemos experimentado una extensión del tiempo que los hijos adultos estamos experimentando una extensión del tiempo que los hijos adultos permanecen en la casa de los padres y un incremento de las personas de la tercera edad que obviamente implica mayores demandas de cuidado. En términos de los cambios que se han registrado en el trabajo extradoméstico y doméstico y las familias, hemos observado una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo que ha sido muy importante, tensiones más evidentes para combinar el tiempo de trabajo y el tiempo de familia, una mayor participación de los varones en el cuidado de los hijos, también es un lento cambio, pero ahí va, incrementos en la expectativa de una división más equilibrada del trabajo doméstico. Todavía estamos hablando de cambios en las expectativas más que de cambios reales. En todos estos cambios sociodemográficos que mencioné antes, es importante no perder de vista que ellos han ocurrido como resultado no de un motor propio que tenga los cambios demográficos, porque a veces hablamos de los cambios demográficos como que si fueran algo ajeno a la cultura, sino que ellos han respondido a cambios que se han entrelazado con los cambios culturales, específicamente los cambios que han ocurrido en las relaciones de género. Ninguno o casi ninguno de esos cambios demográficos que yo mencioné, y creo que desde mi perspectiva solamente el envejecimiento de la población puede pensarse como algo que ocurre ajeno a las nuevas demandas en los cambios en las relaciones de género. Todos los demás, disminución de la fecundidad, todos los demás que yo mencioné han sido de alguna manera promovidos y van alimentando a la vez la demanda por cambios en las relaciones de género. De esta manera lo que quiero plantear aquí es que los cambios que han ocurrido en la familia no son aislados de los cambios que se dan en todo el resto de las instituciones de la sociedad. Obviamente están directamente marcados por cambios demográficos y por detrás de ellos las nuevas relaciones de género, pero además se insertan con cambios a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel religioso. En todas las otras instituciones podemos vincularlas con los cambios que se van dando a nivel de la familia. En todos estos cambios y en los estudios de las familias que se han dado en las últimas décadas, ha surgido este nuevo lente que es la perspectiva de género, y la incorporación de esta perspectiva de género nos ha permitido hacer visible lo que antes era invisible e incuestionable. La familia, que era entendida como una unidad armoniosa, ahora sabemos que alberga al mismo tiempo muchos conflictos, muchas estructuras jerárquicas, diferencias de poder, diferencias de recursos. También la perspectiva de género nos deja visualizar lo que se asumía como natural realmente es una respuesta cultural, que lo que se pretendía como un mundo privado no deja de estar estrechamente vinculado a lo público y que lo que se idealizaba como un conjunto de relaciones solidarias se reconoce ahora como un espacio en el que también conviven los conflictos y las asimetrías. Entonces, desde esta perspectiva se ha hecho evidente, por ejemplo, que la maternidad y la paternidad tradicionales son mecanismos absolutamente marcados de diferenciación y subordinación de los individuos. Nos permite además plantear un cuestionamiento a la familia nuclear y heterosexual como el marco normativo de las familias. Nos permite visualizar que la socialización en que hemos crecido y en que seguimos
haciendo crecer a nuestros hijos es un mundo dicotómico masculino y femenino donde no les damos chance de hacer o de entenderse como algo que toma de lo masculino y de lo femenino, que las causas y cuáles son las causas y las consecuencias reales de la división del trabajo doméstico, las estructuras de poder y dominación que prevalecen dentro de la familia y la violencia que se alberga también al interior de la familia. Son simplemente un listado de muchísimos problemas que nos deja visualizar la perspectiva de género. Y se me olvidó decirle al principio, pero tenía que empezar con un acto de humildad. Obviamente, este resumen que estoy planteando deja por fuera muchísimos temas y muchísimos trabajos que se han realizado, pero que, bueno, van más allá de la capacidad de lo que uno puede hacer. Algunos avances que hemos hecho hasta ahora en los estudios sobre familia. Bueno, desde esta perspectiva de género, hemos podido abordar las diferencias de poder que se dan entre los miembros de la pareja. Particularmente hemos abordado aquí en los estudios de México las diferencias de poder entre los miembros de la pareja y el rol que juegan en estas diferencias aspectos como la actividad laboral de las mujeres, los niveles de educación de cada miembro de la pareja, los recursos económicos, etcétera. Pero nos falta muchísimo por hacer todavía en este campo de las diferencias de poder. Por ejemplo, el rol que juegan en esta diferencia las instituciones, porque hasta ahora el abordaje que hemos hecho ha sido muy micro y muy a nivel de individuo y no hemos incorporado en la definición de todas estas diferencias de poder el papel que están jugando las distintas instituciones. No hemos abordado tampoco otras diferencias de poder que se dan en el interior de la familia, como las diferencias entre generaciones y no necesariamente de una subordinación de las generaciones menores. También en un determinado punto hay una subordinación de los mayores por los menores. También las diferencias de poder entre hermanos, etcétera. Eso es como apuntando ya hacia dónde deberíamos seguir caminando. Cambios en las relaciones de género también han sido abundantemente abordados. Hemos comenzado a explorar actitudes y cambios respecto a los roles tradicionales que han tenido los hombres y las mujeres en México y hemos documentado algunos cambios en las actitudes frente a los roles de género, en el poder de decisión de las mujeres y en su autonomía. Por ejemplo, hemos visto los cambios que se han dado en el poder de decisión entre quién en la pareja decide respecto a distintos aspectos de la familia. Yo cito aquí, ilustro aquí con datos de la ENDIRE 2003 y de la ENDIRE 2011 para comparar un poquito, ¿no? Tenemos distintas decisiones aquí abajo que están abajo de las columnas. Por ejemplo, si ella trabaja, las dos primeras barras azulitas responden al 2003 y 2006 para el caso de la decisión de que fuera el hombre quien tomaba esa decisión y ha disminuido el poder de decisión del hombre en la pareja para decidir si ella trabaja o no. Y las dos siguientes barras en moradito indican como de 2003 a 2009 aparentemente ha habido un incremento en el poder de decisión de las mujeres frente a esa decisión. Pero si miramos el resto de las decisiones, lo que observamos, o sea, quién decide cómo gastar dinero, los permisos para los hijos, si nos mudamos de casa, el uso de anticonceptivos, quién los usa y cuántos hijos tener, en realidad lo que se ha venido observando es que ha disminuido el poder de los hombres frente a cada una de esas decisiones, pero también ha ido disminuyendo el poder de la mujer. Es decir, las decisiones tomadas de manera individual, o por él o por ella, han venido disminuyendo y lo que realmente se ha incrementado es las decisiones tomadas en conjunto. En cuanto a la autonomía de la mujer, lo que vemos aquí es, por ejemplo, si pide permiso, que son las dos primeras barras en azul y las dos barras en morado nos implican si no tiene que hacer nada, si puede hacer esa actividad sin pedir permiso al esposo, para tres tipos de decisiones, para trabajar, para ir de compra o para visitar parientes y familiares. Y aquí lo que observamos también es que ha ido disminuyendo en todos los ámbitos o en todos los tipos de aspectos de la vida cotidiana las decisiones que tienen que pasar por el permiso del esposo. O sea, ha ido incrementando la autonomía de la mujer. En todos los casos, la barra morada clara ha ido incrementando de 2003 a 2011 la autonomía de la mujer, de la capacidad de hacer estas distintas actividades sin pedir permiso. Frente a los roles de género, 10, 5. Ok, lo que vemos frente a los roles de género es que obviamente para cada una de las típicas actividades, posturas, por ejemplo, si una buena esposa debe obedecer al marido en todo, entre 2003 y 2011 hemos observado que esas
posturas tradicionales han ido disminuyendo y que las posturas más equitativas han ido aumentando. En resumen, aparentemente estamos frente a un aumento visible entre 2003 y 2011 de actitudes más equitativas en las mujeres. Y en cuanto a la participación en trabajo doméstico de hombres y mujeres, no los mezclé porque las preguntas de 2003 y 2011 fueron muy distintas, pero lo que vemos ahí, las mujeres son azul, los hombres en rojo. Tanto en 2003 como en 2011 se evidencia como cada tipo de actividad de quehacer doméstico, cuidado de niños, cuidado de los ancianos, los trámites y las reparaciones, la participación de las mujeres, la barra en azul, es muchísimo más alta, no tiene nada que ver con la participación de los hombres, excepto en las reparaciones, donde los hombres obviamente participan más que las mujeres. Estos cambios en las relaciones de género han implicado una mayor equidad. Bueno, hasta ahora los cambios en los roles de género no nos han conducido a una distribución evidente más equitativa del trabajo por género. ¿Cuáles son las nuevas estructuras de autoridad en las nuevas familias? Hemos estudiado esto. Sabemos que la familia es reconocida como un ámbito primario de socialización y que puede ser visualizada como un ámbito privilegiado para socializar a los niños en valores como la democracia y la equidad. Sin embargo, siguen prevaleciendo estructuras de poder autoritarias que no nos permiten pensar que estamos realmente educando a los niños en nuevos valores distintos de equidad. Las familias con jefas mujeres han sido también estudiadas y hemos analizado abundantemente las familias encabezadas por mujeres respecto al bienestar de los hogares y los niveles de pobreza, pero todavía nos falta mucho por conocer en términos de lo que las diferencias en los sistemas de autoridad que prevalecen en los hogares encabezados por mujeres y en los hogares encabezados por hombres, y las diferencias en los roles de género y en la educación frente a los roles de género entre ambos tipos de hogares. En cuanto a familias de bienestar, hemos abundado en la investigación sobre el nivel de bienestar de los distintos miembros del hogar cuando prevalece una determinada condición. Por ejemplo, cuando no hay pareja, cuando la pareja está constituida por dos hombres, etcétera. En todo esto no hemos abundado, lo dije antes al revés, y nos falta mucho por hacer en esta temática. Las tensiones familia y trabajo las hemos empezado a abordar, pero ha sido muy insuficiente lo que hemos hecho y realmente nos falta ver mucho más a detalle las presiones que hay en el manejo del tiempo, los arreglos formales e informales para el cuidado de las personas dependientes en el hogar, para los problemas, para el avance profesional y las tensiones en la pareja en torno a esto. El empoderamiento femenino y el bienestar lo hemos analizado también, pero no hemos explorado el empoderamiento de mujeres que no están unidas. Hemos dejado un poco al margen de la agenda del empoderamiento femenino las mujeres que están en otras situaciones conyugales y tampoco tenemos suficientemente claro en qué condiciones un mayor nivel de empoderamiento de las mujeres supone para ellas un mayor bienestar o cuáles aspectos del bienestar de ellas y de otros miembros de la familia se fortalecen cuando ellas se empoderan y cuáles otros parece que no van relacionados o tienen incluso una relación negativa con el empoderamiento de las mujeres. Hemos estudiado la violencia en la familia, pero nos falta todo por abordar y entender la violencia que ejercen las mujeres contra sus parejas. Hemos abordado muy poco sobre la ausencia de políticas la ausencia de políticas y la presencia de políticas que refuerzan las inequidades al interior de los hogares. El cuidado de otros en la familia ha empezado a tomar nuestra atención, pero nos falta muchísimo también por aquí y también nos falta un poco, todo el tema del cuidado va muy asociado a los costos emocionales y económicos y nos falta por descubrir, si es posible, espero que sea posible, qué ganancias y qué oportunidades nos brinda el tema del cuidado dentro de la familia. ¿Por dónde seguimos? Bueno, creo que hay algunos temas que desde mi perspectiva son particularmente relevantes para el futuro, son las familias con miembros homosexuales o lesbianas, cuáles son las relaciones de género en estos hogares, cuáles son las estrategias de organización, de poder, si se diferencian o no de los hogares tradicionales heterosexuales. Las tensiones entre la familia y el trabajo creo que tiene que ser el trabajo extradoméstico tiene que ser mucho más abordado y sus efectos en cada ámbito y para cada miembro de la familia y el cuidado y bienestar de los adultos mayores dependientes en un contexto que además tenemos familias cada vez más pequeñas. Y los temas que me parece que permanecen todavía como tabú en la agenda de los estudios sobre familias son, bueno, la familia fundamentada y reproduciendo relaciones autoritarias de desigualdad y de dominación. Creo que no lo hemos realmente tomado como deberíamos tomarlo.
acceso desigual a los recursos de los distintos miembros de la familia, no solamente acceso diferenciado a los recursos económicos o materiales, sino también a las diferencias que se dan en el interior de la familia en cuanto al acceso de los afectos, que no es homogéneo. La violencia que ejercen las mujeres, la violencia que ejercen las mujeres contra los hijos y el abuso sexual entre los miembros de la familia, creo que siguen dentro de un marco tabú. A modo de conclusión, creo que cada vez más las familias son reconocidas como un espacio profundamente vinculado con el género, pero no es exagerado plantear que los cambios en las relaciones de género se han constituido en el motor de los cambios en la familia. Pero al mismo tiempo es claro que los cambios en las relaciones de género no han llevado hasta ahora a una distribución más equitativa del trabajo entre los géneros, y los cambios en la familia siguen siendo vistos como amenazas o como crisis más que oportunidades. Muchas gracias. Agora seguimos com Inês Reca, que é maestra em Ciências Sociais por la Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais de Santiago de Chile. Estudiou Pedagogia em la Faculdade de Ciências de la Educação por la Universidade Nacional del Litoral em Paraná, Argentina. Entre sus publicaciones más recientes destacan La demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes, estudio regional realizado en Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Eu aproveito e invito a todos a uma conferência que vai dar-se el lunes 22, exatamente sobre o problema do mercado da explotação sexual comercial de las adolescentes. Também ha produzido textos sobre costos não visíveis do cuidado de enfermos em hogar, estudos de casos de Chile, e a importância de medir e valorar o trabalho não remunerado. Han sido suas últimas publicações. Atualmente é professora em Flaxo, na Universidade de Chile, e consultora em la CEPAL. Bueno, no puedo dejar de agradecer la invitación a compartir con ustedes en este espacio tan querido. Y felicitaciones por el aniversario, y es muy bueno para mí estar aquí y reencontrarme con amigos de siempre. Lana nos pidió cómo arribamos a este... Holandina nos pidió cómo habíamos arribado a este tema. Bueno, en primer lugar, yo no hice estudios formales de género, pero hay razones de biografía personal. En primer lugar, un temprano contacto con la obra de Simone de Beauvoir, totalmente accidental, ocasionado por un librero donde mi padre compraba libros, que creo que no tenía la menor idea de cuando me regaló Memorias de una joven formal, y naturalmente después de eso fui a buscar el segundo sexo. Y el trabajo de cuidado realizado como madre de 4 hijas y como abuela de 5 nietos, que te obliga a hacer unos repartos y unas conciliaciones que no son precisamente conciliaciones institucionales, sino malabarismos personales en muchas ocasiones. Además, las investigaciones sobre familia realizadas en Cuba y Chile, familia era un tema en la época en que yo me inicié en la sociología que no era de los temas más relevantes, pero en mi estancia en Cuba se hizo una investigación muy grande, nacional, con una muestra de 1.100 familias. Se quería saber sus orientaciones de valor, la división sexual del trabajo, la influencia sobre hijos adolescentes, y yo creo que la tradición metodológica recibida en Flaxo fue el argumento para que me seleccionaran para coordinarla. A partir de ahí, entonces, descubrí que era un campo muy rico, muy complejo y que tenía muchísimas dimensiones. Ya en Chile también tuvimos oportunidad de hacer una tipología de familias
donde incorporamos por primera vez a partir de los datos censales la diferenciación entre familias en que la mujer era activa, no podíamos decir si trabajaba o no porque el censo no permitía, pero en familias donde la mujer era activa o era inactiva. Y descubrimos, por ejemplo, que las familias extensas se formaban mayoritariamente cuando la jefa era una mujer, es decir, cuando estaba la pareja era más difícil que los hijos vivieran en su hogar, al menos para los datos del 2000. Después hicimos un trabajo exploratorio sobre cuidadoras y al tema del cuidado ha aportado mucho las políticas de salud, ¿no? Han sido muy estudiados los costos afectivos y la calidad de empleo precario de las cuidadoras de enfermos crónicos o incapacitados de movilizarse en el hogar. Bueno, la oportunidad de trabajar en la CEPAL me llevó concretamente al estudio de políticas de cuidado a través de la elaboración de cursos a distancia en esta materia. ¿Por qué el cuidado adopta hoy el carácter de un problema social? Muchas son las respuestas. En primer lugar, la incorporación de la mujer al mercado laboral, el envejecimiento de la población. Yo voy a tratar muy poco en esta ponencia de los problemas que derivan del cuidado de los adultos mayores, que son mayoritariamente mujeres, porque es un tema que está teniendo bastante investigación, pero tiene menos los temas relativos al cuidado aún de los niños fuera del hogar, en servicios que satisfagan a las mujeres madres. Las transformaciones en los arreglos familiares, la colega venezolana mencionó con mucha precisión y que son en general comunes a todos los países de América Latina. Pero fundamentalmente las mujeres que han ido adquiriendo autonomía económica, que quieren ingresos, aprovechar su capital educativo. Para ir más rápido, se habla mucho de crisis del cuidado. Sin duda, desde una perspectiva androcéntrica, así se puede considerar, pero eso significa desconocer que ha persistido una desigual e injusta división sexual del trabajo y en cambio hay otras muchas investigadoras mujeres que hablan no de crisis del cuidado, sino de procesos de emancipación por lo cual las mujeres ya no quieren seguir siendo cuidadoras de por vida, y de una necesidad de redistribución de las tareas y de redistribución del tiempo, o, como la llama una investigadora brasileña, de reingeniería del tiempo. En todos los estudios de género y cuando se habla mucho de masculinidades y femineidades, se dice muchas veces que los hombres se enriquecerían dejando ciertos rasgos de las identidades masculinas y dando espacio a afectividades, sentimientos, etcétera. Pero yo creo que hay un tema que se olvida y es que los hombres sí tienen algo que perder. No siempre ganarían con esto y lo que pierden es tiempo libre o tiempo que dedican a sus ocupaciones laborales. Por eso creo que ahí el tema del tiempo es un tema central. La categoría de cuidado es una categoría en cierto sentido vieja, pero que requiere de reconceptualizaciones. Fue abordada como actividad de sobrevivencia, hace 40 años que ingresó a las ciencias sociales como trabajo doméstico, y dentro de ese concepto global de trabajo doméstico ha ido emergiendo como algo más específico el trabajo de cuidado. Son innegables y muy importantes los aportes de la economía feminista y desde el campo de la salud, que como ya lo dije, han estudiado a las cuidadoras mujeres. Pero también se aborda como una actividad organizada dentro y fuera de la familia, categoría que se vincula a la división social del trabajo y al concepto más nuevo que se está utilizando de organización social de los cuidados.
En particular, investigadoras uruguayas como Karin Batianí y Rosario Aguirre han aportado en este sentido. Entonces, es una noción que está al borde entre la economía y la sociología, y también actualmente se releva, ya hace algunos años, también el cuidado como derecho. En realidad, este es un enfoque que en la legislación ha aparecido primero como las famosas leyes de protección a la maternidad, es decir, siempre hablando del cuidado como algo que se refiere a las trabajadoras mujeres y que abarca fundamentalmente las trabajadoras formales. En síntesis, este es un amplio campo para la formulación de nuevas propuestas de políticas públicas, para la evaluación de las políticas públicas implementadas, sean o no dirigidas específicamente a cuidado, como es el caso de los programas de transferencia condicionada, que representan una inversión importante del tiempo de las mujeres para cumplir con los objetivos del programa. Por lo tanto, se demanda mucha creatividad y desafío, tanto en el campo de inventar, digamos, nuevas respuestas, como a los académicos e investigadores para ver las nuevas facetas o las múltiples influencias sobre este tema. ¿Quiénes son los agentes que proveen servicio de cuidado? No es solo la familia. Podríamos decir que son 4 los agentes principales: Estado, mercado, comunidad o sociedad civil, como prefieran, y la familia. Y ellos pueden combinarse de distintas maneras. Ahora bien, siendo el Estado uno de estos agentes, las políticas públicas pueden incidir en los resultados de acuerdo a los objetivos que ellos se propongan. Las crecientes necesidades de dedicación al cuidado no implican necesariamente que esas demandas vayan dirigidas a las mujeres, sino que muchas veces se adopta el principio de facilitar el acceso al mercado de trabajo y no siempre se satisfacen las expectativas de ella. En los aspectos teóricos es necesario remarcar que hemos asistido a una redefinición del concepto de trabajo, aún no aceptada totalmente. El trabajo ha sido definido de forma restringida como empleo, y se trata de llegar a una categoría de trabajo que abarque también el trabajo no remunerado. Y en este sentido, el trabajo de cuidado y el tiempo representan un vínculo muy importante. Actualmente se ha tratado no solo de definir el concepto de trabajo total, sino de operacionalizarlo, y a esta medición han contribuido enormemente las encuestas de uso del tiempo. Sin embargo, siempre hay una tensión porque el trabajo de cuidado implicaría 2 ejes, o el cuidado implicaría 2 ejes: el eje del trabajo y el eje del amor o del afecto, que entonces es considerado por muchos autores como insustituible y que el mercado no puede ofrecer servicios en este sentido. Aquí no me voy a detener en este cuadro, lo he querido presentar porque me parece un aporte muy interesante en el sentido de que presenta distintas dimensiones de los cuidados, y esta autora, en una publicación española, analiza varios trabajos sobre el cuidado, tratando de mostrar que no siempre incluyen las mismas dimensiones. Entonces creo que es una herramienta muy útil. Si uno fuera a hacer un estado del arte, yo aquí presento más bien una reflexión que un estado del arte que me desbordaría mis posibilidades, además porque por las diferentes dimensiones para abordar esta problemática y las diferentes disciplinas. Entonces, a veces el cuidado se enfoca solamente en la identidad social de la persona cuidadora,
y así se ha hablado específicamente de mujeres, esposas y madres, otras veces en los sujetos del cuidado. Y simplemente voy a hacer la comparación entre que generalmente pensamos que una persona adulta no dependiente no requiere cuidados, cosa que es falsa. Es decir, requiere una comida, requiere ropa limpia, que puede o no suministrarse por, ¿cuánto? Sí. Ya, que puede suministrarse a través de servicios del mercado y que habitualmente se proporciona en el hogar y asignándole esta tarea a la mujer. Entonces, el aporte de las encuestas de uso de tiempo, ya lo mencioné, ha sido un boom, realmente 18 países, incluso podrían ser 19 con Paraguay, del cual todavía no hay datos muy firmes. Y si bien existen diferencias en las modalidades, en los instrumentos, en la población, en la edad, por ejemplo, en que se empieza a preguntar, en algunos casos se pregunta a la población de 7 y más, queriendo abarcar, medir al mismo tiempo el trabajo infantil, etcétera. Ha sido un avance notable y permite medir entonces la dedicación de hombres y mujeres al trabajo total, dividido en trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Sin embargo, no hay que confundir que trabajo no remunerado es igual a trabajo doméstico o a trabajo de cuidado. Hay trabajo de cuidado que es, bueno, parece una obviedad, pero cuando hablamos de cuidado, muchas veces traspasamos la frontera, por eso es que es tan importante la claridad teórica. Hay debates respecto a cómo después se procesa la información estadística. Bueno, áreas que requieren investigación: el análisis comparativo de los regímenes de bienestar, protección social y responsabilidades de cuidado. Los modelos de sistema de protección social. Por ejemplo, para mencionar 3 países, el caso de Chile con la política de Chile Crece Contigo, el caso de Costa Rica, que es completamente distinto, basado más bien en un programa de microempresas, de fortalecimiento de microempresas inicialmente, y el caso de Uruguay, que es está aún en experimentación y que tiene una fase de concientización de la población sobre este tema. Otras áreas son las discusiones sobre los límites y contenidos del trabajo de cuidado, la clasificación de las actividades y el procesamiento. Hay una propuesta de una clasificación elaborada en México, pero adoptada como caudal para todos los países de América Latina. La situación y estrategias de conciliación de quienes se desempeñan en el sector informal debido al peso en el empleo y puesto que las leyes y regulaciones más bien se aplican a los trabajadores formales. En los servicios de cuidado de niños y niñas pequeñas, que dije que me iba a centrar allí, lo que se observa en diversos países es la opinión mayoritaria de poblaciones, tanto femeninas como masculinas, de que los niños preferiblemente deben ser criados y cuidados en el hogar. Entonces, mientras por un lado hay estas políticas que tienden, llámese a la conciliación de la vida familiar y laboral, hay un rechazo. Entonces, un tema de investigación es cuál es la imagen que las madres tendrían de servicios de cuidado que les permitirían estar tranquilas o les proporcionan seguridad. Y un tema no menor es qué pasa con los cuidados en las familias de las trabajadoras domésticas, que ha habido investigación sobre las condiciones de trabajo y regulaciones, pero parece que el cuidado es solamente para las trabajadoras, es un problema para las trabajadoras más calificadas. En síntesis, tenemos un amplio campo de investigaciones y es necesario evaluar las políticas públicas poniendo especial énfasis en las consecuencias para el reparto del cuidado entre hombres y mujeres.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Desculpem controlar o tempo, pero queremos deixar 20 minutos para a discussão. Agora, nossa última ponente é Antonária Borges, que é doutora em Antropologia por la Universidade de Brasília e ha trabalhado temas sobre eventos políticos, movimentos sociais, burocracia estatal, coesão social, e ha trabalhado em uma comparação entre Brasília e Sudáfrica, e ha enfatizado temas vinculados com as emoções, com o amor e com muitos outros aspectos que nós pensamos que podia ser pertinente ter aqui presente. Atualmente, ela é professora em Departamento de Antropologia e coordenadora do Laboratório de Teoria Antropológica. Entre suas publicações mais recentes, destaca Brasília em Perspectiva e Anthropology and Social Aspects. Agency, Creativity and the Refusal of Inhabited Categories. Que difícil está isto. Dou a palavra a Antonária. Bien, muchas gracias. Yo, como todas las otras, quiero agradecer la oportunidad porque es una rara fiesta de cumpleaños esa en que somos las invitadas quien recibimos los regalos, ¿no? O sea, estar junto con todos los amigos y amigas para mí es un placer innombrable y les agradezco mucho. Y agradezco a Lana especialmente la invitación y su labor de poner la gente en contacto y hacer con que las personas y las ideas circulen y promover conocimiento y amistad. Bien. La invitación de Lana para que yo participara de esta mesa fue a un solo tiempo placentera y escalofriante. Hablar del concepto de familia desde mi universo de investigación representa un desafío, pues se trata de un tema tangencial en los estudios que hago. Yo les aclaro que hago una investigación sobre el tema de la resistencia, sobre todo de las mujeres, ante el modelo modernista de gobernar la habitación y el hogar en países como Brasil y Sudáfrica. Y otro tema de mi interés son las experiencias de jóvenes estudiantes de escuelas públicas en ciudades construidas con el propósito de segregación racial y de su obliteración histórica, como lo tenemos en Brasilia y sus alrededores o en los townships surafricanos. Lo que sonó a un principio aterrador, luego se despejó totalmente. La invitación de Lana se convirtió en una productiva pregunta. ¿Cómo no hablar de familia cuando nuestros temas de investigación son las construcciones sociales de género y segregación social relacionadas a lo que llamo de tecnologías de construcción del sujeto, como lo son la casa y la escuela? Mi esfuerzo analítico ha sido reflexionar sobre cómo tecnologías como la educación escolar o la vivienda popular, o programas de transferencia de ingresos son verdaderos sujetos que vienen a interaccionar con hombres y mujeres, adultos o no, en lo que llamamos relaciones de género. O sea, aunque mis investigaciones respecto a la casa y la escuela hablen tangencialmente de la familia, no hay como negar la centralidad del concepto en las relaciones teóricas de mis interlocutores académicos y no académicos respecto al tema. Sin embargo, antes de les traer algunos datos y reflexiones sobre mis investigaciones y al fin les sugerir algunos puntos para desarrollar nuevas preguntas, como nos propuso Lana, hago una breve mención a mi propia familia. La anécdota que les traigo sobre mi propia familia la creo ilustrativa de una cuestión importante, a saber los cambios vividos en las últimas décadas en Brasil respecto a la Constitución y el sentido de la familia. Lo hago no solamente para ilustrarles algo, sino también para poner en práctica lo que Donna Haraway, una autora central para los estudios feministas, ha dicho en los 80 y fue repetido hace poco por la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, quien yo tuve el placer de conocer aquí en el colegio. Haraway nos llamaba a situar nuestro conocimiento y Adichie nos alertaba sobre los perigos de la historia única. La afirmación de ambas se convirtió en un mantra contemporáneo que plasma, por lo tanto, política y epistemología.
Les hago llegar un poco de mi historia para situarme y para, con un caso aparentemente particular, reflexionar sobre un proceso amplio que por su vez contribuye para la construcción de una historia más compleja de la contemporaneidad en nuestros países. Muy brevemente les hablo de mis abuelos que vivían en el litoral sur del país, en ciudades pequeñas, pero no exactamente rurales. Les digo solamente que los padres de mis padres, más bien mis abuelas, tuvieron respectivamente una 15 y otra 10 hijos. Mis padres se enamoraron en su pueblo, pero se casaron en Porto Alegre, la capital, después de un proceso migratorio experimentado por casi toda la familia en medios de los 60, luego del golpe militar. Mis padres tuvieron 3 hijos, mi hermana una hija, mi hermano igual, yo ninguno. El caso particular que les traigo aquí, si puesto en diálogo con los datos estadísticos más amplios sobre la demografía del país, no perdería su especificidad, pero ganaría en complejidad. En la década de 70, cuando nací yo, el país se volvió urbano y la gente dejó de tener hijos como antes. El fenómeno de urbanización es una de las causas, por decir, para el cambio, pero no la única. Hubo también políticas públicas de esterilización femenina masivas. También la defensa de los derechos de las mujeres, no exactamente como los tenemos puestos ahora, pero más específicamente hablo del derecho a trabajar para el desarrollo del país y el derecho de consumir igualmente para el desarrollo del país. Se volvió más y más importante que el derecho que se decía sagrado de la familia. Aunque tal decisión entre derechos para el mercado o derechos humanos propiamente suene una falsa dicotomía, sirve para mis propósitos de aclarar un proceso largo y lento que no tuvo lugar en una única oportunidad ni de golpe. Es decir, la gran paradoja vivida por millones de mujeres aún hoy sigue siendo habitar el mundo del derecho de las mujeres y al mismo tiempo el mundo de las obligaciones ante sus familias. Yo abro un paréntesis para mencionarles un viaje que hice a la India el marzo último para impartir clases en la Delhi School of Economics. En la ciudad y en el campus encontré encendido un debate de igual cariz. Las violaciones divulgadas por los medios son aterradoras, pero mis compañeras académicas, feministas y activistas reconocían también que junto al paquete de derechos, lo que se buscaba era garantizar el libre tránsito de las mujeres por las calles de la economía global. En las palabras de mis compañeras allá, se trata de la conquista de derechos sobre sus cuerpos, de tenerlos libres para circular en el mundo tal cual existe, y no una oportunidad política para así luchar por un mundo menos desigual, por otro modelo de reproducción social. Con esta larguísima introducción paso ahora a reflexionar sobre algunos casos que surgieron en mi etnografía en contextos escolares brasileños. Las mujeres encargadas de la limpieza de la escuela platicaban animadamente. Lucia les había dicho que visitara la futura casa de su hija, la verdad, la casa del padre del novio de su hija. La hija de Lucia, luego de casarse, moraría con su suegro. La casa es preciosa, tiene piso, baño, incluso una cama box. Lucia estaba contenta, su hija de 14 años se iba a casar con un chavo de 18. Según las colegas que comentaban todo ante la ausencia de Lucia, la verdad es que la joven no aguantaba más el novio de su madre Lucia. Ellas lo suponían, pues Lucia pareciera golpeada diversas veces a su trabajo. Una de las mujeres sentenciava: os jovens hoje não aguentam o que nós aguentávamos. Por isso a menina ficou grávida. Não ficou grávida por ignorância, não. Foi revolta. A revolta surge porque hoje a família não vale mais nada. Esta reflexión espeja bien la paradoja de que les quiero hablar y el desafío que representa para los estudios sociológicos contemporáneos la familia como concepto experimentado vivo. La mujer que habla sugiere que la mamá de Lucia hace un cálculo. Aunque el embarazo pueda ser considerado una catástrofe, fue el medio que su hija encontró para salir de la casa de su familia. En Brasil hay por lo menos 2 cambios anclados en políticas públicas distintas que teóricamente servirían para impedir lo que sucede en la casa de Lucia. La Ley María da Penha, que protege a las mujeres contra la violencia doméstica, y la Bolsa Familia, noten su nombre, Beca Familia, que sirve para garantizar los ingresos de familias que sin eso dependerían del trabajo de los hijos para sostener la casa. Diversas investigaciones demuestran que más allá del fin del trabajo infantil, lo que la Bolsa Familia suele alcanzar es también la independencia financiera de las mujeres vis-a-vis
hombres violentos proveedores. No creo que sea nostálgico lo que decía la chismosa colega de Lucia. No creo que ella lamente la libertad que las mujeres tienen actualmente para salir de sus casas y para trabajar. La libertad que gozan para dejar sus parejas e involucrarse en otras relaciones afectivas. Lo que ella echa de menos es un tiempo idílico, por supuesto, un tiempo sin violencia. Notem que ella decía, os jovens de hoje não aguentam o que nós aguentávamos. Ou seja, su passado foi seguramente habitado por la violencia dentro de la familia, por la explotación de su esfuerzo laboral como niña en la casa. Sin embargo, su conclusión para lo que sucede con Lucia y su hija suena conservadora. La hija de Lucia, por su turno, estudia en la escuela donde estábamos. O sea, contribuye con su esfuerzo para la máquina escolarizante estatal. En las escuelas impera el idioma del parentesco o de la familia, que muchos investigadores encuentran en otras partes del país. O sea, mucha gente me dice, aquí somos como una familia. Lo que es cierto, yo diría, pues en las escuelas no faltan ni abrazos ni golpes. El tema del regreso a la casa, de la fuerza de la sangre, son temas de la literatura sobre la familia en Brasil. Es igualmente corriente en las escuelas, así como el idioma del parentesco para lidiar con experiencias diversas de asociación. Les hago notar que no se trata de la familia como institución, sino la familia como un concepto muy plástico y amplio, donde se abrigan muchos rostros, diferentes nociones de convivialidad y transmisión de afectos y conocimientos, donde los sujetos interaccionan con lo que yo llamo aquí de tecnologías, como lo son la vivienda, la escuela o mismo los derechos o sus violaciones. Para finalizar, les sugiero que aproximemos los cambios demográficos de que les hablé en el comienzo con la importancia todavía crucial de la definición de familia en las reflexiones de los sujetos sobre el mundo social a su alrededor. O sea, que atentemos para las contribuciones que los estudios de caso aportan para una desnaturalización de categorías demográficas y políticas que reflexionan sobre los cambios en la familia. Mi hipótesis es que la disminución numérica no encuentra una contrapartida idéntica en términos de disminución de importancia de la familia como recurso ético y estético para pensar en el sujeto en la contemporaneidad y también en su historia. Lo que les sugiero es que cualquier reflexión conceptual y política sobre los cambios contemporáneos en la familia nos conduce a reposicionar nuestras perspectivas frente a nuestros abordajes metodológicos, fórmulas narrativas y formulación de hipótesis. Más allá de una oposición entre una sociabilidad comunitaria versus una sociabilidad individualista, necesitamos de otras miradas teóricas y abordajes metodológicos que nos alejen de la nostalgia moralista de aquellos que identifican solamente el fin de la familia como base de la sociedad o la familia como unidad básica de la sociedad. Y como consecuencia, lo que yo considero lo más peligroso, que proponen un retorno a los viejos tiempos. Muchas gracias. Tenemos un espacio para las preguntas y las respuestas. Aquí tenemos ya, Ivonne. ¿Qué les parece? Tres preguntitas. ¿Qué les parece? Tres preguntas, ellas contestan, si hay más y si hay tiempo seguimos, ¿no? Tenemos Ivonne, tenemos Dedeca, ¿quién más? Nadie más? Levanta, que no es posible. No basta. ¿Quién da más? No es posible. Qué bárbaro. Sí. Ahí hay otra. Ok. Ahí hay otra. Lourdes, perfecto. Muy bien. Bueno, yo tenía una pregunta para Inés, pero tiene que ver con algo que tocaron tangencialmente Marina y Mercedes, ¿no? Es sobre la dimensión de clase social o de estratificación social en el estudio de la familia y muy específicamente en el caso de nuestras sociedades que son tan desiguales y en el caso de lo que planteaba Inés, el asunto del cuidado,
¿no? Yo crecí en Chile y la verdad es que todos los cuidados que yo recibí fueron de empleadas domésticas, ¿no? Mi mamá estaba enferma, mi abuelita se murió, etcétera, ¿no? O sea, esos eran los cuidados. Entonces eso era la clase media en Chile en los años 50, 60. Cuando llegué a México crié un hijo, bueno, mucho después de llegar a México crié un hijo sin padre proveedor al lado, y al mismo tiempo trabajé en la academia, que es de dedicación exclusiva, intensiva, más que intensiva, etcétera. Y no habría sobrevivido si no es por las empleadas domésticas. ¿Cuáles son las opciones de trabajo que tienen las mujeres que no completan la enseñanza media en nuestros países hoy, aparte del servicio doméstico y el trabajo sexual, y la limpieza y todo eso, ¿no? ¿Y Dedeca? Bueno, me gustaría de torturar ustedes con una cuestión que mis colegas que trabajan con el tema de familia han me torturado permanentemente, que es la siguiente cuestión. Los arreglos familiares se cambiaron y continúan a cambiar. Y las encuestas de hogares trabajan con un concepto de familia viejo. ¿Qué hacer? Hablo porque hay en Campinas dos investigadoras, una es Betty Bilac, que fue mencionada en la mesa, y la otra es Coleta, María Coleta, y preguntan sistemáticamente cómo utilizar las bases de datos, porque cada vez más no es posible utilizar las bases de datos para los estudios de familia, porque el concepto de familia está totalmente equivocado. Entonces, me gustaría de escuchar un poco ustedes sobre este tema, porque compartir un poco la tortura. El segundo tema que también fue remitido por la mesa es sobre el uso de tiempo. Las encuestas de uso de tiempo, yo trabajé un poco sobre desigualdad y la distribución del tiempo en los hogares, en las familias. Las encuestas de uso de tiempo tienen una metodología que es muy orientada por las preocupaciones europeas, que es mirar la distribución de tiempo, en especial sobre el tiempo libre. Entonces, toda la normativa de Eurostat que está siendo difundida por la OIT y por la ONU para las encuestas sobre uso de tiempo en nuestros países, miran cuánto tiempo se usa para leer, cuánto tiempo se usa para la cultura en tiempo libre, pero no hay una preocupación sobre el uso de tiempo como trabajo de organización de las familias. Entonces, esta es una preocupación porque yo creo que las perspectivas de las encuestas de uso de tiempo que están siendo produzidas ou preparadas em América Latina não nos interessa, e me gostaria de ouvir um pouco, você que ha trabalhado com as encuestas e ha mencionado o tema, como mira você o esforço que está sendo hecho em América Latina para a produção de las encuestas, que eu creio que é uma de las coisas mais importantes para se compreender hoje la organización de las familias, porque cada vez más las familias no tienen tiempo libre, tienen cada vez más trabajo. Muchas gracias. Lourdes. Para la doctora Marina Ariza, me gustó mucho su ponencia y quisiera preguntarle sobre el tema de migración y emocionalidad y afectos, si podría ampliar un poco como los ejes de las discusiones, los debates que hay en este tema, y particularmente pues a mí me interesa el tema de migración, emocionalidad y empoderamiento de las mujeres, sobre todo en el ámbito sexual, porque es un tema que yo estoy trabajando actualmente. Gracias. Tenemos
una más aquí. Señorita, aquí había pedido, ¿no? La pregunta, ¿o no? Ahí Sí, había pedido la palabra. la palabra, no la pregunta, la palabra. Yo primero quiero darles las gracias por las ponencias y decir que para mí fue un gusto escuchar a varias autoras que ya había leído, o al menos había leído que alguien las citaba, y volver a escuchar a Antonadia, que también es como un oasis dentro de un montón de cosas que uno está acostumbrado a leer y a escuchar, ¿no? Y entonces hacer una pregunta bien específica para Marina. Mencionabas así muy rápido que había estudios sobre México como país de recepción de migrantes. Y quisiera que si pudieras detenerte un poquito en las investigaciones que han trabajado eso desde el ámbito de la familia y si hay algo específico de migraciones por motivos conyugales. Nadie más para encerrar? Uno más y ya cerramos las preguntas porque nada más tenemos 15 minutos para contestar. Sí, bueno, mi pregunta es para Antonadia Borges sobre cuando hacías tu presentación hablabas de resistencias al modernismo, que es como el tema que trabajas. A mí me hizo un poco de ruido porque cuando pensamos, digamos, en la modernización en términos de las relaciones de género, pensamos un poco en este acceso a mercados de trabajo, en un poco de reducción de las restricciones dentro del hogar. Entonces, no sé, a mí me hacía un poco de ruido por ahí. ¿Cómo estás entendiendo esto? Un poco también para replantear como estas preguntas y ver en qué medida me podría también servir para entrar a entender, digamos, estas resistencias en términos del replanteamiento de las relaciones de género en los hogares. Gracias. Carlos y último. Allá, Carlos el último. ¿Quién quiere empezar? No, simplemente resaltar la importancia de la interdisciplinaridad. Lo digo desde el punto de vista de un demógrafo, aunque hay varios, pero resaltar también la importancia del aporte antropológico, porque la pregunta que hizo me lleva, lo que observamos en las encuestas y en los censos no son familias, son hogares, y creo que empieza a haber esfuerzos por observar familias extradomésticas, los trabajos de Marina de las familias intercontinentales, pero también me parece que es necesario que tomemos de otras disciplinas, como la psicología y el derecho. El derecho se nos olvida siempre. Bien. Las autoras ahora tienen la palabra. Empezamos. ¿Por quién quiere empezar? Empezamos, Inés, si quieres empezamos así. Bueno, agradezco las preguntas, voy a tratar de responder. ¿Cuáles son las opciones de trabajo para mujeres de menor educación? Bueno, en Chile sigue siendo el trabajo doméstico, pero curiosamente las mujeres chilenas se han retirado del trabajo doméstico puertas adentro. Ya no trabajan más casi en su totalidad. No recuerdo ahora los porcentajes, y en cambio han sido ocupados estos puestos para los sectores altos por la migración peruana en primer lugar. Bueno, los hijos se crían en parte con trabajo doméstico, a veces por hora, y se ha extendido el sistema de jardines de infantes. El fantasma en este momento es el del abuso sexual, ¿ya? Entonces, ahí incluso está, para que ustedes tengan una idea de los efectos que está teniendo esto, por también su visibilización en los medios de comunicación, se está pensando en ingresar como enfermedad laboral el estrés que sufren las que trabajan en los jardines infantiles por temor a la acusación de los padres.
Entonces llega hasta el colmo de, en algunos jardines se pide que los padres que viven cerca vayan a atender el niño al... Bueno, ahí hay todas cosas muy importantes que ver del tipo de las que planteó Dona Día sobre el temor a tocarse y toda una serie de cuestiones muy de la cultura chilena. Yo las vivo como todavía algo extranjera. Con respecto, tienes toda la razón, lo que miden las encuestas y los censos son hogares y no familias. Incluso haría falta identificar las relaciones madre-hijo más que el concepto de jefe de hogar. Sin embargo, ahí también los estudios de género y ciertas posiciones feministas han llevado a exaltar, yo diría, la categoría de jefa de hogar. Nosotros recomendamos cambiar el concepto de jefe por persona de referencia y recuerdo fehacientemente que del Servicio Nacional de la Mujer dijeron no, porque las mujeres están empoderadas ahora, entonces de ninguna manera. En cuanto a las encuestas de uso de tiempo, tienen muchísimos problemas, en particular también porque las metodologías son el diario de actividades o encuestas o módulos, encuestas independientes o módulos dentro de encuestas. La clasificación que viene de los países europeos es el ICATUS y hay un esfuerzo a través de la Cautal por adoptar categorías que sean más acordes a lo que se presenta en la región. Sin embargo, ahí también conexiones de asistencia internacional, por ejemplo, hacen que Bolivia haya hecho el trabajo con un diario y con la ICATUS. Entonces, se está haciendo un trabajo muy grande para tratar de armonizar las encuestas y a su vez desagregar las actividades que comprende el trabajo de cuidado. Pero está eso en ciernes recién. Gracias, Marina. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito más. Pues sí me quedé con las ganas después de haber leído tanta cosa, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Ivonne. Bueno, Ivoncita, para ratificar tu afirmación de que hay una relación entre estratificación y el empleo o el tipo, digamos, de trabajo de cuidado, que es un poco lo que tú decías, yo recuerdo un texto de Brigitte Anderson donde ella habla, el libro se llama Dirty Work, y ella habla, su hipótesis o punto de partida es que el trabajo doméstico le permite a otros sectores sociales reproducir su condición de clase. Ese es un argumento interesante, ¿verdad? Pero, como tú sabes, es un tema que tiene últimamente mucha efervescencia y el trabajo doméstico ha sido reconceptualizado parcialmente como trabajo de cuidado, aunque no exclusivamente. Aquí, entonces, bueno, es un tema que además personalmente he trabajado mucho porque por mucho me ha apasionado esta ocupación que ha cambiado históricamente y que no representa tanto de la fuerza de trabajo femenina, pero que sigue siendo importante. Y han surgido otra serie de conceptos para hacer un poco el esfuerzo que tú estás tratando al que tú nos invitas, es como, bueno, el concepto, por ejemplo, de cadenas de cuidado, que conoces por ahí, que Hochschild lo desarrolló a partir de un trabajo de Rachel Parreñas, pero que para mí es limitado, por unas cosas que no voy a entrar ahora, pero que trata de enlazar cómo el trabajo de cuidado de una persona en el primer mundo que hace una empleada doméstica del tercer mundo en el primer mundo, se enlaza con otras cadenas de cuidado de otras personas y normalmente mujeres. Entonces, pero también es interesante entender cómo dentro incluso uno puede ver cómo las propias empleadas, hay una segmentación interna del trabajo, de tal forma que si tú te vas a los países del primer mundo y haces entrevistas, como yo intenté en mi sabático, digo, intenté y lo logré, ¿verdad? Pero te das cuenta como las propias domésticas a su vez emplean a otras personas de la misma comunidad migrante. Entonces, digamos, hay oportunidades dentro del propio nicho del segmento de mercado de trabajo femenino como es el servicio doméstico, pero las hay también fuera en el trabajo informal, el sector informal para las mujeres no escolarizadas. O sea, hay miles de oportunidades que siguen siendo limitadas, pero que históricamente ha disminuido. Que me calle, me dicen que no hable tanto aquí. Pero no me hagan tantas preguntas, entonces voy a la observación, me salto la de la encuesta porque ya otras personas que manejan los datos duros, que yo también los hemos manejado
Nada más quiero referirle a Endifam, donde Endifam hicimos un esfuerzo porque fuera la familia que la persona dice, y ahí es muy interesante, una encuesta que se hizo en el instituto. Bueno, entonces contestando dos preguntas sobre tu tema, querías cantar un poquito más. Hay cosas muy interesantes como por ejemplo Gustavo López desarrolló un concepto que se llama el síndrome de Penélope. Para él son las mujeres sometidas a cargas físicas y emocionales que pueden dar lugar a trastornos somáticos o psíquicos en un ambiente social de alta migración masculina. Ese es un concepto que desarrolló Gustavo cuando estudiaba a las mujeres que permanecen en los lugares de espera, de origen esperando a sus maridos, con la incertidumbre de si la remesa va a llegar y con la multiplicación del trabajo. Hay otros conceptos muy bonitos al respecto en el campo de las emociones, y está la nostalgia, pero también está la culpa de la maternidad a distancia, y también está la fantasía que muchas mujeres, y eso lo señala una chica que hace su investigación, Martínez Ruiz, del colegio del Colmich, ella hace su investigación en esa zona, y ve cómo las mujeres, ante la imposibilidad de modificar la situación, recurren mucho a la fantasía de que van a romper la relación, se van a empoderar y lo van a dejar y lo van a abandonar, pero esa fantasía cumple una función de compensación emocional respecto a una situación que ellas no controlan. Entonces, hay mucho que estudiar en el campo de las emociones, es fascinante. Luego platicamos en corto porque me van a colgar aquí, pero para terminar nada más la idea de México como país de recepción, ella me hizo una pregunta. México como país de recepción, hay pocos trabajos. Hay uno de Luciana Gandini, que es el que mencioné, donde ella estudia la inserción de los argentinos acá y los argentinos en España, ¿verdad? Hay un trabajo de Jessica, que está por aquí sentada, que no conozco bien, pero sé que está estudiando los centroamericanos en la frontera sur. Y hay trabajos incipientes, y sobre la conyugalidad, se ha empezado a estudiar la conyugalidad en el retorno, y es muy interesante. Te cito luego una tesis. Bien. Yo voy a ser breve sobre la cuestión del modernismo, ¿no? Es interesante porque siempre surge esta pregunta cuando yo hablo, porque es verdad, no es un sinónimo ni de modernidad ni de modernización, porque se trata de un proceso muy particular de los contextos donde yo hago investigación, que es el Distrito Federal brasileño, que fue planeado, o sea, planeado en los 50, así como las townships surafricanas que fueran igualmente planeadas en los 50, justo. Entonces, lo que yo hablo aquí es de un proyecto, de una ideología, de una arquitectura gubernamental que sirve para segregar racialmente y espacialmente la población trabajadora. O sea, cuando yo hablo de resistencia aquí, hablo de una resistencia a las formas de vida impuestas y también a las formas de vida de la élite que en toda América Latina vive de una manera medieval, barroca y aplica a la población pobre, trabajadora, modelos modernistas. Yo no resisto. Yo no resisto la tentación de decir que los enfoques de historia de vida y el concepto, por ejemplo, de vidas interrelacionadas y las discusiones sobre tiempo individual y tiempo familiar han demostrado una gran utilidad en el acercamiento de los estudios de la familia y en la visibilización de la familia, tanto como un factor de protección como un factor de riesgo. Es lo que nosotros hemos encontrado con Minor en nuestras investigaciones de las historias de vida de los jóvenes. Sí, bueno, muy brevemente, porque de hecho todas las preguntas se concentraron hacia el ala derecha de la mesa. Izquierda para allá. Izquierda para ustedes. Y Irene y yo nos quedamos así como viendo al partido de ping pong. Pero simplemente decir que efectivamente hay un gran tema que a mí me parece fundamental y que es el de la separación forzada por la migración entre el ámbito productivo de generación de ingresos, la fuente de la economía familiar y la reproducción, ¿no? Realmente era lo que yo me refería cuando hablaba de estos hogares que llamamos hogares dona, en donde la generación de en medio está generando los recursos para la sobrevivencia familiar
y en donde los niños, los hijos de esta generación de trabajadores, está al cuidado de las abuelas básicamente, ¿no? Y las abuelas como cuidadoras, las abuelas como que no han terminado, ya creían que a lo mejor podían descansar, bueno, pues no han terminado aún en sus procesos de socialización de nuevas generaciones y de provisión de cuidados. Y que es uno de los grandes temas que hay desde mi punto de vista en este gran campo de familia y migración ya sea a los polos cada vez más escasos de desarrollo en nuestro país o migración internacional. Pero hay otros grandes temas que también considero importantes, el hecho de que hay cada vez más hogares y familias, pues en términos más amplios de relaciones familiares y vínculos familiares, en donde hay una gran heterogeneidad en términos de el estatus migratorio, ¿no? Y realmente un montón de casos de familias en donde algunos miembros son nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, y otros más son indocumentados, miembros del mismo grupo doméstico familiar, y que eso muchas veces ocasiona separaciones forzadas que tienen un muy interesante implicación de cambios en la organización familiar, de cambios en las estructuras familiares, los deportados que están estudiando muchos estudiosos de la migración internacional, que también encuentran a su regreso a este país, digamos, un espacio erosionado de vínculos familiares y afectivos incluso, y bueno, es un gran tema desde mi punto de vista. Simplemente añadir que quizás no tan ligado al campo de la familia, pero sí de la migración y las emociones, está el trabajo maravilloso de la nostalgia de este antropólogo japonés que es investigador del CIESAS en Monterrey. El CIESAS, el programa del noreste del CIESAS. Y nada más, prefiero ya simplemente pasarle la palabra. Yo no tengo ninguna pregunta. No sé si hay... Yo tengo una pregunta para ti. Yo tenía una para Marina, pero bueno, te voy a dar chance. Yo tengo una para ti. Mira, que hay micrófono. Si la familia, o sea, tú que has estudiado tanto y tan bien la violencia, entonces, nesse sentido, a família se transforma quase em um âmbito de terror. Sí. Sí, porque também se ha encontrado, ou seja, tu conoces estudios acerca del ámbito de las emociones, o sea, las vivencias, cómo se vive la violencia. Hay muy poquito. Hay algo sobre cómo las mujeres viven la violencia, ¿no? Hay un poquito desde la perspectiva de las mujeres, pero realmente es un ámbito, yo diría, prácticamente inexplorado desde la temática de la violencia. Entonces creo que eso sería otro más para apuntar en la agenda futura, ¿no? Y aprovecho de hacer la pregunta a Marina, que nos contara, Marina, un poquito que dejaste pendiente lo de la segunda generación, que como que no le está yendo muy bien a la segunda generación. Micrófono. Bueno, sí, a mí me sorprendió encontrar que una investigación cuantitativa muy interesante, hecha por Aarón Terrazas, que toma los datos de la CPS y demás, y compara los hogares mexicanos, entonces una investigación cuantitativa en Estados Unidos muy clara, con datos muy duros, ¿no? Y una antropológica en México, hecha por Carla Pedersini y Liliana Mesa, llegan a las mismas conclusiones. ¿En qué sentido? Digo, salvando las distancias y los contextos. Carla y Liliana toman la ENRUM, la Encuesta Nacional de Hogares Rurales, y estudian el efecto de la migración en la segunda generación, es decir, en los hijos de los migrantes que quedan acá, si esos chicos siguen la escolaridad o la abandonan o qué pasa, y controlan en el nivel individual y en el nivel comunitario, o sea, a nivel de los hogares, qué pasa, y luego meten en un segundo nivel de análisis la cultura migratoria de la comunidad. Y en ambos casos es disuasiva la migración de continuar es disuasiva la migración en el sentido de continuar la escolaridad. Es decir, la migración estimula el abandono de la escolaridad porque es una alternativa distinta de movilidad social, compite con la escolaridad y por lo tanto merma los recursos de esa segunda
de esa segunda generación. Pero también en Estados Unidos hay estudios cualitativos que encuentran más o menos lo mismo, y en Estados Unidos hay el Galindo y el CONAPO hizo un trabajo también comparando la situación, y el abandono escolar es muy fuerte en la segunda generación. Y como sabemos, los mexicanos en el mercado estadounidense están muy castigados, puesto que vienen con menor capital humano, etcétera. Y hay un trabajo cualitativo que complementa en Estados Unidos, hecho en Alabama, con 4 familias nada más, pero que demuestra cómo hay un ambiente escolar distinto en la primaria y en la secundaria, en lo que llamaríamos primaria y secundaria, que además, me amenaza con el reloj, pero además compite. O sea, hay un ambiente de discriminación que se conjunta con la actitud de los padres hacia la escolaridad, y los padres dicen, ya llegó hasta donde hubieran llegado en mi pueblo, o ya pasó, ya para qué sigue. Pero a su vez el niño, y esto es lo interesante de este estudio cualitativo, si hay un ambiente donde lo latino o lo hispano, y en este lugar de Alabama creció enormemente en pocos años la población hispana, es estigmatizado, el niño se siente poco motivado para seguir en ese entorno escolar, que en vez de estimularlo, lo estigmatiza. Entonces hay una combinación de factores, de la familia, del entorno de la escuela, más el capital humano que traen estas generaciones. Por lo tanto, la respuesta más rápida es el abandono de la escolaridad. Entonces estamos viendo que la paradoja de que si la migración se asumió para el bienestar de los hijos, al menos en la variable escolaridad, y esta como expresión indirecta de las potencialidades de inserción y de incorporación a la sociedad de destino o de crecimiento y movilidad en la sociedad de origen, no está siendo estimulada por la migración, sino más bien desestimulada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Qué bueno, Lana. Me encantó. Un poco apresurada. Qué gusto conocerte, qué buen trabajo. Muy gracias, igualmente, me encantó. Muy buen trabajo. A mí también me encantó el trabajo. Sí, hagamos. Qué bueno conocerte. Ay, muchas gracias. Qué bueno. Sí, sí. Sí, me parece fantástico. Sí, muchas gracias. Igualmente. Tengo unas ganas de hablar. Me imagino. Le tocó ir. Ay, qué bueno. Qué bueno. Pero estuvo muy bonito. Excelente, ¿no? Pues gracias. Y tuvimos mucho